les comento que esta sesión está siendo grabada y así después la podemos disponer cuando finalice la sesión para todos ustedes. La agenda entonces de esta sesión va a ser conversar un poco sobre la seguridad de G Suite, qué, digamos, funcionalidades o dispositivos de seguridad ofrece y el foco que va a ser una demostración de Google Vault y del EP. Vamos a tener casos en los que vamos a adoptar la seguridad de una forma preventiva, como es el título de nuestra sesión, y también de una forma reactiva de qué sucede cuando ya entonces tenemos una pérdida de datos en la empresa, se filtraron algunos archivos, entonces cómo lo podemos abordar con las soluciones que tiene G Suite. Bien, primero que todo entonces comentarles sobre la protección de datos por Google. Siendo que G Suite es un producto de Google, cuenta con todos los estándares de seguridad que tiene la infraestructura de Google y que los respaldan. ¿Cuáles son estos pilares de seguridad? Llamémoslo así, se enfocan en el hardware, el software, la red y las aplicaciones. Todo esto, propiedad y, digamos, creación de Google, lo que es el hardware y el software, no es algo que ustedes van a ver como que en algún data center de Google hay de esta u otra marca. Todo es propiedad de Google y así es como se aseguran también de que todo cumpla con sus estándares de seguridad. En cuanto a la red, también es una red privada sobre la cual funcionan todos los servicios, bien sean de GCP, de Google Cloud Platform o de G Suite. Todo esto está albergado bajo los mismos estándares de seguridad. Y las aplicaciones, bueno, que tienen todos estos artefactos y todas estas opciones que vamos a ver con las que nos podemos asegurar que como usuarios también estamos siendo partícipes de esa seguridad y estamos asumiendo ese compromiso que igual es como una responsabilidad compartida entre el usuario y el TI. Acá entonces un poco los estándares de los que les hablaba, ¿no? Las distintas certificaciones y estándares que cumple y por lo que podemos hoy decir que la solución tiene seguridad en todas las capas, desde el transporte de los datos hasta el uso. Bueno, acá están como las distintas etapas o capas que tiene el uso o cada uno de los productos de Google. em, Se encuentra distribuido entre cada una de estas capas, desde el hardware hasta el boteo, sistema operativo, pasamos por el almacenamiento, las redes, y ahí lo que les comentaba de las redes privadas que no son tercerizadas, no hay como que un alquiler de data centers en este y este otro país, sino que todos son propiedad ingeniería de Google. Las aplicaciones que utilizamos en nuestras versiones móviles, en el teléfono, el despliegue también de la tecnología, cuando se hacen implementaciones, las operaciones y bueno, finalmente el usuario. Hay más de 700 ingenieros de seguridad dedicados solamente a buscar todos los días nuevas vulnerabilidades sobre los productos, nuevas vulnerabilidades también en el mercado que puedan afectar el funcionamiento de todos los servicios y las aplicaciones y con ello también a idear planes de mitigación, planes de reforzamiento de la seguridad y así entonces siempre tendremos en seguridad un paso adelante. Bueno, comentarles las aplicaciones, cómo están distribuidas en base a propósito. Esto es lo principal que pueden encontrar en G Suite para la comunicación, Gmail, correos cifrados, comunicaciones con estándares protección, TLS también. En cuanto a Google Chat y Google Meet, también conexiones cifradas y altos estándares de seguridad, medidas antisecuestros de reuniones. La voz IP no está en este momento disponible para nuestro país. Se espera que igual lo esté para el próximo año, ya se tengan las primeras aproximaciones de Google Voice hacia Latinoamérica. Currents, que es la red social corporativa, por así decirlo, los documentos, hojas de cálculo y presentaciones que cada día van recibiendo como mejores funcionalidades, no solamente para el uso, no solamente para
cómo se trabaja a través de ella, sino también para encriptar y poder reforzar la seguridad, ya que, bueno, la suite como tal tiene un principio colaborativo, se espera que estemos transfiriendo documentos, se espera que estemos no solamente enviando correo electrónico, ni tampoco enviándonos chats, que a todo esto igual se pueden hacer con personas dentro y fuera del dominio, sino que en cada una de estas aplicaciones que tenemos acá podamos colaborar y trabajar con personas que quizás no tienen los mismos estándares de seguridad que tiene esta suite porque utilizan otras herramientas, pero que se pueda homologar esa seguridad o que se pueda, digamos, hacer esa barrera de las vulnerabilidades de con quién nos comunicamos, siendo que el propósito principal de la suite es facilitar la colaboración. Para la gestión documental y la seguridad, también hay un gran foco en todo lo que es asegurar los contenidos, asegurar estos, por ejemplo, repositorios de nuestro disco C en la nube que viene a ser el Drive y también el concepto de carpetas privadas corporativas que tiene cada organización que trabaja con G Suite. Para esto también hay mayores controles en cuanto a lo que se puede compartir. Se asegura siempre en G Suite cuando suben una actualización de que ahora que lo puedes compartir, lo vas a hacer de una forma segura, ¿no? No hay tema en cuanto a compartir archivos siempre y cuando se trabaje con la permisología adecuada. El buscador de contenidos, el Cloud Search, que viene a ser como el Google, pero de nuestra organización, de nuestros archivos, también trabaja con altos estándares de seguridad, ya que el hecho de mostrar un resultado, mostrar que existe algún contenido o alguna información dentro de la organización, no es igual a accederlo. Para ello maneja solicitudes de permiso y aprobaciones por parte del propietario de los documentos que Cloud Search pone a disposición. Acá entonces está Google Vault. Ahí más adelante, bueno, les comentaba en la agenda que tenemos una sesión de demostración dedicada a ella y la administración de los dispositivos móviles o los endpoints. También una parte súper importante de la seguridad, sobre todo para hacer las diferencias de qué puedo y qué no puedo sacar de la organización, porque puedo tener políticas asignadas dentro de lo que es el hardware que yo manejo en la oficina o el hardware que me asignaron para el teletrabajo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo la aplicación de Drive de trabajo en el teléfono y no tengo unas buenas políticas? Igual voy a poder bajar los archivos del trabajo a mis aplicaciones personales. No debería ocurrir. Para esto están los mecanismos adecuados que puedan, digamos, frenar lo que sería esa interacción entre aplicaciones personales y aplicaciones de trabajo en un mismo dispositivo móvil y bueno, forman parte de lo que se ofrece en seguridad en MDM y también está incluido dentro de la suite. El Security Center, que allí entonces ya voy a comenzar a comentarles un poco más en materia de seguridad. Comenzando por las comunicaciones más típicas que tenemos en el día a día cuando estamos en la empresa, ¿no? El correo, el Gmail. Los artefactos que se ponen a disposición son el protocolo SPF, la llave criptográfica que es el de Kim y el de Mark. Es como un valor agregado que esto esté dentro de la suite, porque generalmente son productos que se adquieren de forma periférica, por ejemplo, un Iron Port, etcétera. Suscripciones bien, bien costosas y que vienen a cumplir justamente estos mismos propósitos. Aparte de balancear, aparte de calificar y también darle una, digamos, un destino adecuado a los paquetes, es el de también asegurar las comunicaciones por correo. Y esto hoy en G Suite ya está dentro de lo que comprende la suite y los dispositivos de seguridad que dispone a los administradores. Bien, en cuanto entonces lo que es el protocolo SPF, comentarles que viene a ser más que todo un garante de la reputación de las casillas, del dominio. Es como una autenticación envolvente, un protocolo que te deja saber
qué tanto, o mejor dicho, qué usos le han dado a las casillas con las que yo me comunico o las casillas que se intentan comunicar conmigo. En base a esto, les entrega un puntaje. El dominio también tiene mucho que ver para que lo pueda calificar y en base a esto también definir acciones, ¿no? Todo esto es parte de lo que se puede setear como la posibilidad de aceptar, rechazar, aceptar y taguear o aceptar, bueno, y ahí en la parte neutral, ¿no? Cuando no entrega muchas, no tiene muchas validaciones que hacer, también como dejarlo pasar, pero darte la alerta de que este contenido puede ser sospechoso. Es como un registro que se agrega en los DNS y puede identificar qué correos electrónicos eh, están, digamos, están trabajando de forma auténtica con su dominio. Bien, y el de Kim, que viene a ser otro registro que se agrega a lo que vienen a ser nuestros, están los registros, el, el registro en el dominio, los registros MX es la palabra que estaba buscando, están los registros MX para saber cómo los voy a enrutar y podemos en ese mismo, en esa misma administración de nuestro dominio agregar este registro TXT. De manera que entonces los mensajes salientes van a acreditar que están trabajando de forma auténtica con G Suite o con Google, está diciendo, está subiendo la reputación al tener este registro y está diciendo, yo no soy un dominio que vaya a incurrir en suplantación de identidad, yo no soy un dominio que vaya a incurrir, por ejemplo, en spam. Y esto hace entonces que tengamos dominios, correos más efectivos, nuestro dominio va a estar menos sujeto a que los sistemas anti-spamming o antivirus lo califiquen de una forma incorrecta, ¿no? Y finalmente está el de Mark, que viene a orquestar lo que hacen los dos anteriores, ¿no? Acá es donde se aplican las políticas como tal en base a los mecanismos de puntuación que yo les mencionaba. Cuando el SPF tiene alguna, digamos, puntuación que lo deja pasar o lo califica como positivo, esto se toma en cuenta para también hacer como una regla de los signos con el de Kim. Si el de Kim está presente en el dominio y aparte el protocolo se aplica de manera correcta, comprueba que igual tiene una buena reputación, lo compagina con esto, entonces el de Mark dice pase. Y si es el caso contrario, puede ser que exista uno de los dos que tenga el protocolo bien aplicado, pero no tiene el de Kim. Bueno, quizás yo como administrador puedo decir, ¿sabes qué? Igual quiero que me lleguen estos paquetes, me lleguen estos correos, pero que tengan cierta clasificación. O puedo elegir también que si no tienen un protocolo SPF activo y bien parametrizado y tienen la llave criptográfica del de Kim en su dominio, entonces lo deje pasar. Y en el caso de que no lo tenga, bueno, naturalmente lo más sensato sería rechazar esos paquetes y que llegue un mensaje al administrador. Bien, entonces hablamos de seguridad en todos los aspectos. Ya acá les mencionaba una de las, digamos, funcionalidades que nos permiten tener mejores medidas anti-spamming, anti-phishing y antivirus. Pero para esto, como para hacerlo de una forma más práctica o demostrativa, voy a mencionarles las principales fallas de seguridad y problemas que existen en las organizaciones y que ocasionan pérdidas de datos como lo son el reuso de contraseñas, como por ejemplo tenemos usuarios que tienen la contraseña del banco o del correo personal Chile 2020 y esta es la contraseña que también utilizan para su sesión de correo corporativo. Y ahora que estamos todos teletrabajando, bueno, la mayoría está teletrabajando, se da mucho el uso del computador
para fines personales, bueno, independientemente de que esto esté permitido o se considere una buena o mala práctica, es algo que ocurre y por esto estamos como más vulnerables a que los usuarios utilicen o reutilicen, mejor dicho, las contraseñas en distintas páginas. La otra falla de seguridad o la otra vulnerabilidad de datos en la que podemos caer también sería en un portal de suplantación de identidad. Típico portal en el que creemos que estamos haciendo sesión y estamos alimentando una base de datos de contraseñas y de password. Y bueno, el usuario tampoco tendría por qué saber o por qué tener el conocimiento que le permita identificar cuando está ante este tipo de portales, ¿no? Y por esto tenemos que tener mecanismos que vayan un paso adelante, que ayuden a prevenir que ante la entrega de mi contraseña, ante la entrega de mi correo y contraseña, igual puedan acceder a mi información. Y está el malware por email, que bueno, ya sabemos en las noticias recientes los daños que ocasiona en muchas instituciones, no solamente las bancarias, se han tenido pérdidas multimillonarias por este tipo de vulnerabilidades. Bueno, y para la mitigación de la primera, que es el reuso de contraseñas y debilidades, eh, les quiero mencionar lo que es la aplicación de la seguridad, o mejor dicho, el monitor de la seguridad que tiene la consola de administración de G Suite. En ella se pueden setear atributos como el largo, la dificultad, etcétera, o características que quiero que tenga la contraseña y que yo considero adecuadas. Naturalmente hay sugerencias por parte de la plataforma y si, por ejemplo, hago un monitoreo y veo que la mayoría de los usuarios está cumpliendo con lo que son mis estándares de seguridad para una contraseña dentro de mi organización. Pero tengo algunos usuarios que están, digamos, reincidiendo en estas contraseñas de Chile 123, Chile 2020, etcétera, que no tienen caracteres especiales o algún atributo que yo haya identificado como un atributo más seguro, puedo generar una contraseña también para asignársela a este usuario y que ésta tenga todas las políticas o, digamos, atributos de seguridad que yo considero importantes. También está para la segunda amenaza que mencionábamos, que eran los portales de phishing, la verificación de 2 pasos al momento de iniciar sesión. Para esto entonces, esto es algo como bien conocido igual porque está hasta en los correos @gmail, en nuestros correos personales seguramente nos hemos fijado si lo tenemos activado, que nos pide ingresar un código que nos envía como un mensaje de texto o como una llamada. Y bueno, esto en el entorno empresarial, nosotros recomendamos que se resuelva con una aplicación generadora de código. Tenemos una aplicación dentro del perfil de trabajo del teléfono que va a generar entonces como una especie de pop-up o bueno, depende del settings también, porque quizás no quiero que aparezca cuando detecte que estoy iniciando sesión en otro dispositivo, no quiero que salte en mi pantalla, sino que quiero ir y generarla manualmente. Esto es algo que se puede setear y es como más seguro para no depender de cómo están las comunicaciones. Si en algún momento no recibí el mensaje o en algún momento no entró la llamada, no retraso el inicio de sesión de mis usuarios porque les dispuse una aplicación que les va a generar este código. Y aunque hayan entrado a un portal, hayan perdido la contraseña, hayan perdido el correo, bueno, a veces no pasa ni siquiera con los portales, a veces pasa con que el usuario tiene una agenda y anotó sus credenciales y perdió la agenda, por ejemplo. Entonces está la posibilidad de que seteemos que sea un requisito determinante, imperante, el hecho de ingresar este código y no se pueda iniciar sesión de ninguna otra forma para que le añadamos entonces una capa extra a todo lo que sería la data de la empresa. Para esta misma amenaza de seguridad, que son los portales de phishing, está la verificación de identidad.
Y la verificación de identidad no es más que ser el garante, ¿no? De que siempre se utilicen los dispositivos de confianza. Si estoy iniciando sesión en el mismo computador, en el mismo explorador, no es que no lo pueda hacer de una forma diferente, sino que tengo que activar mis mecanismos, porque estamos siendo preventivos, tengo que activar mis mecanismos cuando esto cambie. Para eso G Suite maneja el inicio de sesión con algoritmos de Machine Learning, lo que permiten hacer un patrón de que si yo todos los días inicio sesión en mi Chromebook, en el explorador Google Chrome, y estoy ubicada en Santiago y mi IP está identificada, cuando yo inicie sesión, por ejemplo, o la plataforma detecte que estoy tratando de iniciar sesión, por ejemplo, desde el sur o el norte del país, o hasta de otro país pudiera ser, con un computador diferente, de repente aparezco utilizando un Windows o simplemente en algún teléfono celular. Allí se rompe ese patrón que yo he venido alimentando de dispositivos y ubicaciones de confianza. Entonces se activa esta verificación extra sobre todo lo anterior, en la que debo entonces responder una pregunta de seguridad. Acá la lámina tiene como un ejemplo de un ID de empleado, un número de empleado, pero esto puede ser diferente, puede ser una pregunta de seguridad que en el proceso de selección o de la información del colaborador yo tenga registrada y sea la que entonces le haga responder allí. Está la posibilidad de utilizar el single sign-on si es que tenemos otras plataformas web u otras aplicaciones dentro de nuestra organización que debamos operar y que el usuario deba también asegurar para sus operaciones, el desarrollo normal de sus funciones, podemos utilizar entonces este lenguaje, es el lenguaje SAML versión 2, de los más actuales en este momento para los fines que son el inicio de sesión único. Y el propósito va a ser que con las mismas contraseñas, o mejor dicho, credenciales, que serían el usuario y el password, con que yo inicio en G Suite y en mis aplicaciones de trabajo, con esos mismos estándares de seguridad que ya yo le puse, ya yo le apliqué a ese inicio de sesión, pueda también iniciar en otras aplicaciones. Para esto entonces es tan simple como en la consola generar una URL que se comparte luego entonces en lo que sería si es web, en el header o en la administración de la digamos, aplicación de terceros, en el otro sitio, la intranet, etcétera. Y entonces allí ellos van a conversar y se va a hacer como la validación, el match de que esas credenciales pertenecen y están bajo los estándares deseados para que el usuario entonces pueda hacer sesión en el explorador. Y acá entonces una muestra un poco de lo que nos convoca en esta sesión, la prevención de pérdida de datos. ¿Qué tiene G Suite para estos fines? Bien, para esto entonces voy a ingresar a mi consola de prueba. Voy a compartirles esta pestaña donde voy a cargar mi sesión de demo. Voy a ingresar al panel de administrador un poco para mostrarles desde allí las reglas que puedo crear. Acá entonces, si yo deseo tener normas de este tipo, por ejemplo, que no puedan enviar cierto tipo de información, como tarjetas de crédito o el número del root, eh, cualquier tipo de información que tenga un identificador o que yo pueda, digamos, alimentar dentro de lo que son las normas para que esto no circule fuera de la organización. Puede ser una librería de órdenes de trabajo o algo por el estilo, ¿no? Si es que no quisiera que esto sea compartido con nadie de la organización,
estas reglas van a estar en constante, digamos, scanning o en constante vigilancia de todos los paquetes que salen, no solamente por correo, sino también lo que se comparte por Drive, ya que naturalmente, como les mencionaba, está pensado en que todos los usuarios se van a compartir archivos y todos los usuarios van a estar en constante interacción con la información. Entonces, para esto, las reglas para prevenir lo que sería la pérdida de estos datos, vamos a la consola de administración. Acá creo que lo hice muy rápido. Debemos entrar en las normas. Normas de reglas de la organización. Acá entonces hay reglas de seguridad para todo el dominio, políticas definidas para la administración en general. Hay también estas reglas para los dispositivos móviles que tienen las aplicaciones de trabajo y, bueno, van a estar trabajando también con la información y las unidades compartidas. Lo que yo les mencionaba cuando vimos las aplicaciones de G Suite, ¿no? Que no es solamente cuidar mi Drive, mi espacio personal en la nube, sino también las carpetas compartidas corporativas que yo tengo compartidas, valga la redundancia, con varios usuarios y que tienen acceso varias personas que no puedan, por ejemplo, descargar ciertos contenidos de esa carpeta o que descarguen los archivos que sean de documentos, pero no las hojas de cálculo, por ejemplo. Entonces, para crear nuestra regla de seguridad, vamos a entrar acá y vamos a crear una nueva norma. La norma de protección de datos en este caso. Ahí se está cargando el proceso para crear la regla. Ustedes se van a dar cuenta que no es tan difícil asegurar la organización si tenemos este tipo de artefactos dentro de nuestra suite. Esto está disponible en la edición Enterprise y no quiere decir que no hayan aproximaciones de reglas de prevención de pérdida de datos dentro de lo que es el escenario business. A todo esto no lo he mencionado, pero G Suite tiene 3 ediciones. La edición más básica, la edición business, que viene a ser una edición intermedia, y la edición Enterprise, que tiene características superiores en cuanto a lo que es la capacidad de albergar más personas en una llamada y también este tipo de mecanismos de seguridad. Eso por mencionar algunas muy rápidamente. Bien, ahora entonces para lo que va a ser la creación de nuestra regla, le colocamos la prohibición de enviar root. Supongamos que estamos en el caso en que somos una institución que maneja información sensible de clientes o de pacientes y entre eso no podemos compartir el root asociado a que esa persona tiene una relación comercial o de cualquier tipo con nosotros porque estamos bajo un acuerdo de privacidad, por ejemplo. Entonces, si se escapa algún root, es muy fácil que alguien lo busque y sepa que esta persona trabaja con nosotros o que esta persona, nosotros manejamos su información. Entonces, para esto podemos crear una regla, podemos darle una descripción en el caso de que hayan varios administradores y podemos definir sobre qué organización tiene incidencia en el caso de que tengamos varias unidades organizativas, como pudiera ser el caso de que tengamos unas sedes en Chile, otras en Brasil, como es el caso que nos muestra acá la consola demo, tengamos varias organizaciones dentro de nuestro dominio y también podemos hacerlo de esta forma un poco más como filtrada o podemos ir al detalle de solamente un grupo de usuarios. Así de específica puede ser la norma y bueno, puedo hacerlo también de la forma más, no sé si drástica es la palabra, sino de la forma que nos asegura que en realidad no va a pasar en ningún tipo de organizaciones, que es aplicarla sobre todo el dominio. Allí entonces le damos continuar.
los activadores entonces van a estar dentro de los archivos aun cuando sean modificados. Si no creé el archivo, sino que lo estoy modificando y lo tengo compartido con otra persona, que también esto sea un gatillo para que mi regla se cumpla. Quiero que entonces las condiciones sean que esté en todo el contenido y acá le voy a dar el valor con el que va a activar esta regla. Quiero que lo haga con detectores predeterminados que vienen a ser como esta librería de o registro, base de datos, de lo que se considera como información sensible en este y cualquier otro país, que puede ser el pasaporte, los números de tarjetas de crédito, números de teléfono, números de licencia, y está, ustedes ven que está por país porque los tiene cargados, predefinidos ya para identificarlos según el formato que tienen en ese país y también hay una opción de formato global. Bien, en este caso entonces estábamos creando una regla para identificar cuándo se comparte un root, por lo tanto tenemos que seleccionar el identificador de Chile. Acá le damos clic. El umbral de probabilidad, quiero que sea muy probable y la cantidad mínima de coincidencias para que me avise, para que me dé una alerta, que me avise aunque sea una sola oportunidad en la que esto ocurrió. El nivel de gravedad que sea alto, ya que es crítico para mi organización, no se puede compartir ningún tipo de información y no quiero que se enteren solo los administradores, quiero que también se entere el dueño de la empresa. Por ejemplo, acá entonces yo puedo colocar otro correo que puede ser, por ejemplo, adolfo@gigabytes.com. Puede ser un ejemplo, puede ser un correo Gmail también, siempre y cuando yo quiera que esta persona se entere, al igual que todos los administradores, de que esta, digamos, violación a la privacidad ha ocurrido. Y acá entonces determino las acciones. ¿Qué acciones quiero que se activen cuando la regla se gatille porque se cumplió alguna de las condiciones que le coloqué en este paso? Puede ser que bloquee el uso compartido externo, que bloquee entonces que pueda compartir archivos con personas fuera del dominio, que me advierta cuando se comparta el contenido de forma externa, es decir, yo puedo tener una política organizacional en la que yo le informo a mis colaboradores que no deben sacar información de la empresa y bueno, tengo ciertas excepciones porque supongamos el departamento de ventas tiene que compartir archivos hacia los clientes que son naturalmente de otros dominios. Entonces puedo hacer que esta regla me envíe una advertencia de que se ha compartido este contenido de forma externa para que yo pueda verificar si está entre mis dominios mis dominios permitidos, entre mis listas blancas. Bueno, también puede hacer ese match, esa lectura, la plataforma, o bueno, que inhabilite la posibilidad de descargar, imprimir, copiar y que no se pueda interactuar con ese archivo. Esta opción, como ustedes ven acá, está en beta. Hace poco que se cargó. Bueno, para efectos entonces de este ejemplo, quiero que me llegue una advertencia y ahora le voy a dar continuar. Me va a dar como un resumen de todo lo que acabamos de setear y vamos a activar la regla de prevención de pérdida de datos. Siempre tiene que estar activas para que tenga incidencia y entonces acá ya está. Les voy a mostrar como, bueno, hay algunas que están en portugués, pero básicamente son estas reglas de que no se pueda cambiar la contraseña o, por ejemplo, que no se compartan tarjetas de crédito, que no se compartan roots, etcétera. Y una vez que creamos la regla, toma un tiempo aproximado de 1
a 2 horas en propagarse. Para esto yo tengo una muestra para ustedes de cómo entonces se ven estas alertas. Yo como administrador estoy ya seteada para que me lleguen estas alertas y esto sería lo que yo vería cuando un usuario gatille esta regla de prevención. La regla de prevención de pérdida de datos de correo electrónico ha marcado el archivo de Google Email TXT por contener información confidencial. No solamente puedo saber cuál regla se gatilló, tengo el archivo en el que se gatilló y tengo acá, bueno, acceso denegado. Tengo también la auditoría sobre, es decir, la auditoría de reglas lo que me da es la lista de reglas que este archivo gatilló. Y acá está entonces el archivo, lo puedo descargar. Si tuviese los permisos, lo puedo guardar y para los efectos de otras reglas, como por ejemplo la que creamos de compartir root, esta sería un ejemplo de la notificación que recibimos. Voy a hacer una búsqueda acá de una notificación de root. Acá, por ejemplo, se ha detectado información confidencial. En el Drive se activó la regla de prevención de pérdida de datos de que se ha compartido root en el archivo de sites. Bien, ya tengo la regla que se activó, ya tengo el archivo que lo provocó, pero quiero saber qué persona provocó que esta regla se activara. ¿Quién fue el colaborador que violó las políticas o que trató de hacerme perder la información en la empresa? Se reciben dos notificaciones o dos tipos de notificaciones, mejor dicho. Ya les mostré en la que me informa todo sobre la regla y el archivo. Y acá me da entonces el detalle de la regla entonces que no se cumplió, mejor dicho, el carácter que tiene este incumplimiento y la fecha, hora, el usuario que lo gatilló y hacia dónde envió la información, que serían estos dos dominios. Bien, también tengo entonces acá un ejemplo en el que rescato el archivo y acá sí lo voy a poder abrir para mostrarles entonces de dónde sale el gatillo, por así decirlo, de la regla. Hay un root en este documento y es por esto entonces que él me alerta y me dice que se ha detectado una pérdida de datos. Una vez que yo entro al archivo, entonces veo que ante la posibilidad de compartir, lo tengo eh, bloqueado, lo tengo protegido porque el documento incluye roots. Y esto es una regla que yo he establecido. Bien. Entonces, esta es la forma preventiva, ¿no? La prevención de pérdida de datos. Pero, ¿cómo reaccionamos a lo que ya ocurre? Si es que no teníamos reglas creadas o es que nuestras reglas no tuvieron incidencia sobre la pérdida de un archivo de otro tipo o de otro tipo de información. No compartieron el root, en este caso, para el que yo tenía creada la regla, pero compartieron el número de documento con el que también pueden dar con el root, por un ejemplo. Para esto entonces vamos a ver un caso de Google Vault. Ya yo les decía allí que esta es la bóveda de toda la información del paso de los colaboradores en la organización. Bien, para acceder entonces a Vault, el auditor tiene que tener los debidos permisos, si no, no podría tener esta aplicación disponible acá. Así como pude entrar al panel de administrador, hay un permiso aparte, solo para auditar y entrar a esta aplicación. Acá entonces les muestro. Para hacer este ejemplo, nos vamos a situar en un caso común en algunas organizaciones, por ejemplo, que hay un jefe que recibió comunicaciones inadecuadas de algún colaborador malintencionado, inescrupuloso, etcétera. Y el otro caso va a ser el filtrado de información sensible desde miembros de la misma organización. Acá entonces estamos en la aplicación Vault
Acá les muestro la retención sobre las cuales puede actuar esta bóveda. Para que pueda guardar mi información, yo le tengo que decir qué quiero que guarde. Puedo guardar correos electrónicos, archivos de Drive, archivos de carpetas corporativas compartidas, chats, historiales de chats, etcétera, y llamadas o sesiones que tenga en Meet. Todo esto sin límite de espacio y sin límite de tiempo. Los puedo conservar indefinidamente y para esto es súper importante que yo cree unas buenas reglas de retención para mi organización y para las aplicaciones con las que interactúan comunicándose principalmente mis usuarios. Bien. Ahora entonces vamos a auditar este caso del jefe que recibió las comunicaciones inadecuadas y bueno, el jefe entonces envió este eh, caso al departamento TI y ahora el TI tiene el deber de encontrar esa prueba, no solamente de que lo envió, de que lo recibió el jefe, sino de que el colaborador lo envió, porque resulta que ahora el colaborador dice, ese correo no está en mi bandeja y por lo tanto no puedes acreditar que fui yo quien lo envié. Es como para construir el caso en base a una utilidad que le podamos dar a esta auditoría. Entonces, tenemos la tarea de buscar de dónde salió la comunicación inadecuada. Primero vamos entonces a entrar en la regla de correos, de retención de correos y vamos a buscar. Vamos a hacer una búsqueda sobre la cuenta. A todo esto podemos elegir acá la aplicación, podemos hacerlo sobre una cuenta específica o sobre toda la organización, tal como les mencionaba en el ejemplo anterior. Para efectos de este ejemplo en particular, estamos buscando una comunicación inadecuada que fue enviada a un jefe. Entonces yo voy a a colocar el correo del jefe, en este caso Fernando. Es indiferente si coloco el día en que le enviaron esa comunicación. Vamos a colocar que se la enviaron el día de ayer. Y ahí entonces empiezo a hacer la consulta. Cuando tengo ya este recuento es como para tener una idea de lo que sería la consulta, ¿no? De lo que va a tomar eso y cuántos datos puedo obtener. Acá puedo hacer una descarga, también puedo hacer la exportación de esto. Una vez que yo consiga, digamos, la prueba que acredita el caso que yo estoy auditando, puedo entonces darle un nombre que sería prueba. Puedo darle un formato, lo de la región de datos es como para elegir el sitio donde van a estar guardados los datos. Puedo exportarlo en formato MBox o en formato PST. De manera que yo acredite esta prueba en un formato de correo electrónico. Y ahí entonces inicio la exportación. Pero esto es, aquí me estoy adelantando, esto es una vez que yo ya haya encontrado la comunicación. Así que como apenas la vamos a buscar, le di allí que me trajera todos los correos que le enviaron ayer a Fernando, el jefe que resultó agraviado de este caso, ¿no? Y aquí, para mostrarles este ejemplo, esta es la comunicación, el mensaje que dice te tengo, veo los detalles y acá veo entonces desde dónde salió el correo. Salió desde mi casilla del mismo dominio y veo que dice te tengo, está en la bandeja de recibidos de el jefe y veo la foto o el, digamos, archivo con el cual estaban tratando de coaccionar a este jefe en el caso de que sea así. ¿Qué pasa si esta persona, aunque borró el correo, no lo hizo desde su correo corporativo, sino que lo hizo desde el correo personal? Esto no quiere decir que no podamos también enterarnos, si es que lo hace desde un @gmail, se crea un correo, etcétera, de que ha enviado esta comunicación. Esto es lo que encontramos en carácter de prueba de que el jefe recibió la comunicación. Ahora tenemos que buscar en la casilla del colaborador que niega haberlo hecho para ver cómo lo
lo presentamos o lo acreditamos. Este mensaje a todo esto se puede imprimir, se puede exportar en forma de PDF para tenerlo como respaldo, y también acá si pinchamos podemos tener otro tipo de detalles más específicos sobre los protocolos involucrados, IPs, el del receptor, en este caso también podría ser del emisor, acá me la muestra. Y bueno, este tipo de información la puedo tener acá sobre cada interacción que han tenido con el jefe. Ahora vamos a buscar, ahora que sabemos de la casilla de la cual salió esa comunicación, vamos a buscar allí, y lo único que sé es que, bueno, lo envió esta persona el día de ayer. Vamos a buscarlo porque me dice la persona que, y aquí les muestro entonces la casilla de lo que sería el colaborador que envió la comunicación inadecuada. Es esta casilla que tengo acá, genesisgonzalez.demo. Para esto voy a entrar entonces a Gmail, ahí me fui a cuenta de Google, y les voy a mostrar en los archivos enviados que no está este correo. No está el mensaje que aparecía allí de que voy a difundir la foto en los enviados de este colaborador. Acá está. No, lo que pasa es que el colaborador dice que solo le ha enviado archivos a Fernando y eso es todo lo que tiene en su bandeja. Y acá está su papelera y no tiene nada en su papelera, todo está limpio y no hay forma de tomar acciones contra este colaborador porque no tenemos la prueba. Bueno, para eso entonces sirve esta consulta que hicimos, ya conocemos el asunto, conocemos de qué iba la información, y puedo ver entonces en el detalle que este mensaje pasó por varios estados desde la casilla de la persona que emitió la comunicación, que fue esta casilla de Génesis González @demo. Vemos que el mensaje no se encuentra en su correo porque fue enviado, abierto, enviado a papelera, eliminado, pasó por todos estos estados. Ya con eso entonces yo tengo una prueba, o digamos, tengo la razón de por qué no lo puedo conseguir en su bandeja, y puedo a través de la herramienta de auditoría obtener el detalle, imprimirlo, etcétera. Y puedo también hacer una, puedo acá si quisiera guardar la consulta, pero en este caso lo que podríamos hacer es una exportación de este mismo correo. Le coloco, por ejemplo, el label que era el asunto del mensaje, que era te tengo, como salía allí, y puedo hacer la exportación. Ahora, para el segundo caso, en el segundo caso, tenemos que se ha filtrado información sensible. Se filtraron unas reglas, o mejor dicho, unas órdenes de trabajo de la empresa, y bueno, las llevaron a la competencia y las están usando contra mí, supongámoslo. Ahora es tarea del administrador ver quién de la organización fue la persona que envió este archivo. Resulta que esas rutas o órdenes de trabajo estaban guardadas en el computador de X colaborador, y él trabajaba esto en un archivo. Así que en un archivo Excel. Así que tenemos que buscar ahora en todas las cuentas. No sabemos desde dónde salió, no tenemos ninguna casilla, no sabemos tampoco cuándo lo envió. Tenemos que quitarle las fechas, y lo único que sabemos es que es un archivo, así que le vamos a colocar, si vamos a buscar en correo electrónico, que tiene adjuntos. Para eso nos ayudan los términos, has attachment, y lo que hacen los términos es ayudarnos a ser más específico con esa consulta, hacer ese filtrado que se vuelve tan necesario cuando hacemos consultas como esta, o consultas incluso más complejas, cuando estamos auditando toda una organización, todas los mini grupos de usuarios que hay bajo la unidad organizativa de Brasil, por ejemplo,
o de Chile, que hay inclusive más colaboradores, yo tengo que ser más específico porque si no, mi consulta va a tardar más. Entonces, acá no tengo la certeza ni siquiera desde dónde, desde qué país o de qué sucursal fue. Tengo que buscar en todas las cuentas que estén bajo mi dominio, bajo mi consola también. Acá entonces hago una búsqueda y empieza entonces a traerme todos los correos que se han enviado con adjunto. Bueno, esta es una cuenta demo, por eso ustedes ven que no tiene tantos datos de correos adjuntos, porque seguramente pensarán, no es posible que en todo el tiempo indefinido que coloqué allí solamente hayan enviado estos 32 correos con un adjunto. Es porque esta es una cuenta demo. Naturalmente, por eso les destacaba el uso de los términos de los operadores que ingresamos allí, como el tiene adjunto, porque esto ayuda a filtrar mucho más y a ir más en detalle. Si yo tengo el nombre del archivo, por ejemplo, coloco el archivo tiene un nombre así o el archivo tiene una extensión de XLSX en el caso de que yo tenga la certeza de que sea un Excel. Em, Acá está entonces para lo que es este ejemplo. Esta es la comunicación con la que debería encontrarse el auditor. Esta es la información para la competencia. Dice, hola Fernando, hola Maximar, les envío la información de las rutas de despacho y órdenes de trabajo de mi empresa. Borren este correo apenas lo reciba, yo haré lo mismo y esperaré mi pago. Bueno, asumiendo que una persona haría esto a cambio de alguna remuneración. No solamente está el cuerpo del mensaje, también puedo ver el archivo que se filtró, lo puedo descargar y cuando le doy a mostrar detalles, entonces puedo ver el tipo de, digamos, difusión que tuvo la información. Fue desde mi casilla hacia la casilla de Fernando, que está en el mismo dominio de mi organización, fue hacia una casilla @gmail y fue hacia una casilla que asumamos para el ejemplo que este dominio es la competencia, ¿no? Que es otra persona perteneciente a otra organización, que sería Gigabytes en este caso. Para mostrarles entonces el ejemplo cuando me deja saber que se ha borrado y también puedo ver qué otras comunicaciones han tenido. Acá entonces está el detalle de la última comunicación entre Génesis con Maximar y Fernando. Acá entonces están las etiquetas. Eliminado, enviado, me dice toda la ruta que recorrió ese correo y también el por qué. Esto sirve para tener el por qué no está en la casilla de salida de ese colaborador, ¿no? Y ahora descargamos el archivo y lo podemos ver. Podemos examinar exactamente qué tipo de información fue la que se filtró. Y bueno, en este caso es un archivo Excel, sirve para demostrarles la compatibilidad, que también es como un objeto de este ejemplo, ¿no? Que aunque sea un archivo que no esté hecho en G Suite, igual lo puedo rescatar, igual lo puedo abrir, pero en este caso, si hubiese compartido un archivo hecho en Google Sheets, yo acá les voy a mostrar como auditor, bueno, ya no tendría mucho sentido si es que he perdido la información, pero para cumplir con las reglas de seguridad, entonces acá elimino a las personas con las que se compartieron, con las que se ha compartido ese archivo, de manera que quede entonces bloqueado para solamente ser consultado por el propietario del archivo. Este entonces es el ejemplo que les tenía preparado para las consultas o digamos el rescate de información cuando tenemos que actuar de manera reactiva porque algo ha ocurrido con la prevención. Ahora entonces voy a revisar si tenemos algunas preguntas. Acá está una. Me pregunta Alberto. Para quienes tienen cuenta, para quienes tienen cuenta business, ¿cómo se pueden implementar otras reglas de otra forma?
Bien, para los business hay reglas sobre los archivos de Drive. Allí entonces puedes, dentro de la consola de administrador y dentro de lo que es la administración de las aplicaciones, yéndonos acá, voy a mostrar la consola de nuevo. Acá voy a entrar. Bien, yendo acá sobre lo que es las aplicaciones y teniendo la aplicación Drive, ahí podemos ver detalles sobre la posibilidad de transferir la propiedad a un usuario o qué tan, digamos, qué tanto detalle quiero darle a los archivos que he compartido, si quiero que, por ejemplo, se puedan copiar archivos. Acá hay como una primera aproximación a lo que son reglas de prevención de pérdida de datos. No tan específica como las normas que están en la versión Enterprise, pero de igual forma cumplen su función. Tenemos clientes con la versión Business que funcionan de una forma muy segura, y también acá en el apartado de seguridad están también las listas con las de dominios con los que yo puedo interactuar. Puedo tener reglas personalizadas sobre la seguridad que van a regir sobre toda la administración. Acá igual me muestra algunas normas que yo podría crear dentro de la versión Enterprise, pero puedo también tener aproximaciones como las que te mencionaba. No compartir con este dominio, no copiar los archivos, que sea imposible descargarlo, por ejemplo, a un almacenamiento local. Y bueno, este tipo de fines se pueden también aplicar en la versión Business, en la edición Business de G Suite. Bien, y volviendo entonces a la presentación, no tengo en la liga otras preguntas. Hasta acá entonces en la sesión, ahora ya que estamos sobre la hora. Y bien, si llega a existir alguna duda o alguna otra consulta, allí entonces con Adolfo también me la pueden hacer llegar y la escalamos al equipo. Seguidamente van a recibir una encuesta. Ahí detuve la presentación. Seguidamente entonces van a recibir una encuesta para valorar la sesión y bueno, les estaremos avisando de las próximas sesiones. Muchas gracias a todos por el tiempo para la sesión que hemos tenido hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Génesis. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias, Siempre Génesis. a la orden por acá. Gracias. Génesis. Hasta luego.